Oremos. Padre Celestial, gracias porque en esta hora queremos abrir tu santo libro, aprender de estas hermosas enseñanzas que están escritas allí, pero Señor, permita que podamos colocarlas por obra, podamos vivirlas y de esa manera, Señor, seguir por el camino trazado que conduce hacia la vida eterna. Gracias por Jesús, que al morir en la cruz de Calvario nos da la oportunidad de la salvación y de la redención, Señor. Gracias por darnos la oportunidad todavía en paz y en libertad de abrir este santo libro y poder aprender de él, Señor. Agradecemos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Salmo 51, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera. Ten piedad, mi Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me ha concibido mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades o rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Saben? Este salmo se lo inspira Dios a David en el momento en que él comete un error grave, hermanos. Quisiera que me acompañaran a Segunda de Samuel, allí a Segunda de Samuel. Y allí en Segunda de Samuel vamos a encontrar en el capítulo 12, y por la brevedad del tiempo voy a leer algunos versículos, pero ustedes bien saben la historia, pero si alguno no la conoce, la va a recrear en la Biblia cuando llegues a tu casa. David cuando tomó el trono y se hizo rey, tenía 30 años. ¿Cuántos años tenía? 30. Y David tenía 30 años y subió al trono. Pero cuando tenía 50, o sea, 20 años después, se quedó en la casa del palacio. Se quedó allí en la casa del palacio. Cuando tenga que ir a la guerra, cuando tenga que ir a pelear con los moabitas, allí. Y él se queda en la casa y de pronto una tarde de ociosidad, de comodidad, David sale a la terraza. Eso lo narra el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Y ve a la esposa de Urías bañándose. Y era una mujer, dice la Biblia, narra la Biblia, el texto bíblico, que era muy hermosa. Y él la hace llegar a él. Ustedes conocen ya la historia, ¿no? Pero en el capítulo 12, después de que pasa cierto tiempo, un profeta llamado Natán, dice allí, el versículo 1 del capítulo 12 de Segunda de Samuel dice: y Jehová envió a Natán ante David, y al llegar le dijo, habían dos hombres. O sea, Natán no se pone a decirle de una vez en lo directo, no, le narra una parábola. Le narra una parábola donde dice, habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas,
pero el pobre no tenía más nada que sino una sola corderita, el que había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Versículo 5 dice, y se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que es digno de muerte, y que el tal hizo debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa de no mostrar misericordia. Y Natán llega y le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te entregué la casa de tu señor, puse en tus brazos a sus mujeres y además de ti la casa de Israel y de Judá. Y como de esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque has tenido en poco la palabra de Jehová. Mis amados, más que una predicación en esta mañana, es una enseñanza para nosotros ahora. ¿Saben? Imagínense un hombre a los 50 años jubilándose ya, como rey. De pronto le hizo caso a algunos de los soldados, no, rey, usted ya está entrando en la edad madura, en la edad dorada, quédese en la casa. Vamos a idear un David moderno, quédese viendo televisión, quédese en la casa jugando con tu celular. ¿Sabe una cosa? David, al verse quedado allí en su casa, cometió 2 crímenes por estar de ocioso. La ociosidad en este momento trae problemas graves, crímenes, hermanos. La capacidad que Dios nos ha dado es de que usted tiene que estar a toda hora laborando, y no solamente laborando en la vida cotidiana, sino laborando en la vida espiritual, dando un estudio bíblico, orando por alguna persona enferma, llevando un mercado a alguien que lo necesita. Este grupo de Maranata tiene que estar activo, porque si el grupo de Maranata no está activo y entra en la ociosidad, en la comodidad, hermano, ¿sabe una cosa? La mente empieza a obcecarse. ¿Qué es obcecarse? Es a que no tiene razón, a que no le encuentra valor a la palabra de Dios. ¿Cómo un rey que tenía el corazón semejante al de Dios comete 2 crímenes tan atroces frente a la ley de Dios? Que es adulterio y, hermano, y fuera de eso, asesinato. La mayoría, escuchen bien, hermanos, este es un ejemplo para vivir. La mayoría de nosotros, los que vivimos en esta hora, este último tiempo, debemos tomar este ejemplo como algo valioso para nuestras vidas y saber que en este momento, si usted está en ociosidad, mire, he visto la mayoría hoy en día, he visto muchos ejemplos. Cuando usted es una persona que no pone a sus hijos o usted mismo a trabajar en la hora que le compete a Dios o en la hora cotidiana, mire, madres y padres, sus hijos no deben de quedar ociosos, deben de estar ayudando a hacer los quehaceres de la casa. Eso no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía en conducción del niño. Deben aprender a laborar, deben de aprender a hacer las cosas de la vida. Pero es que hoy en día hay niños, inclusive adultos, en la ociosidad, con un celular, que son horas enteras mirando videos que no elevan ni honran a Dios, sino que degradan el nombre de Dios y aún la propia vida de la persona que está metido en ese plan. Y la mayor parte de los crímenes que hay hoy en día, las violaciones, las cosas que no sirven, es por estar nosotros ociosos. ¿Saben? Si ustedes realmente valoran la vida que ustedes tienen y que yo tengo, no nos daríamos el lujo
de desperdiciarla, ¿sabe? Usted viera las patrañas que hizo David para ocultar prácticamente el pecado. Mandó llamar a Urías, lo mandó a que descansara, y el mismo Urías le dice: pero Señor, ¿cómo vamos a descansar si es que estamos en guerra? Tenemos que libertar este país, tenemos que... O sea, le estaba dando una lección al mismo rey. Como vio que no pudo, entonces lo puso al frente de batalla para que la espada de Amón lo matara. ¿Saben? Nosotros tenemos que empezar ya a ser hombres y mujeres disciplinados en la obra del Señor, en nuestra vida cotidiana. Mira, hermanos, el sábado a veces, el santo sábado a veces, no se guarda conforme al mandamiento, no se guarda, no se hace. Saben que cuando yo estaba meditando en esta enseñanza, yo decía para mí, en persona, porque lo estoy compartiendo con ustedes, yo decía: hermano, ¿cuánto tiempo hemos desperdiciado? ¿Cuánto ha desperdiciado Luis Eduardo tiempo? Hemos desperdiciado tiempo en cosas que realmente no tienen valor, que no me van a ayudar en nada, ni en mi vida cotidiana, ni en mi vida espiritual. Y rebajamos el nombre de Dios y hacemos cosas que prácticamente no sirven. Pero ¿saben una cosa? Ustedes y yo, ahorita había una hermana que pasó acá y oró por algunas personas que tienen necesidades, por salud, por situaciones. Y voy a decir algo, no porque la hermana hubiera pasado, ¿no? Sino que esto hay que mirarlo con mucho detenimiento. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y cuando oramos por alguien, tú tienes que vivir la experiencia con Cristo Jesús. Porque, mis amados, si usted no es una persona que vive para Cristo, o sea, enteramente para Él, sus oraciones, las predicaciones, las enseñanzas son vanas, no sirven de nada, no van a salir más sino de aquí. Pero cuando usted vive la experiencia, ahorita el hermano Carlos tocaba algo de, si usted vieron la lección, es tan potente la experiencia de algunos hombres que están en el nombre de Dios, están haciendo las cosas, y esa historia me llamó la atención. Cuando estaba preso Pablo con Silas, los apretan en esos cepos y estos hombres se ponen a cantar. Por un milagro de Dios se abren los cepos y todas las celdas. Y saben una cosa, algo que me llama la atención es que en esa época, si alguien se escapaba o el carcelero se le iba a alguno, él tenía que morir. Y narra la historia allí, que ustedes se dieron de cuenta que él ya se iba a echar sobre su espada. No te hagas daño, todos estamos aquí, no nos hemos ido. Y este hombre le responde a Pablo y le dice: ¿qué tengo que hacer? Cuando el poder de Dios está sobre las personas, nosotros no tenemos que empujarlas, nunca las vamos a empujar a Cristo Jesús. Ellos vienen por sí mismos y tienen que decir: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? David era un hombre de testimonio, ¿saben una cosa? Y él decía allí, dice la historia: yo tengo que pagar por 4 tantos. Y les dejo la historia a ustedes para que la revisen. Y mire, y el Señor llega y le dice, el profeta Natán le habla y le dice allá en el versículo 12, le dice: porque tú lo hiciste en secreto, usted hiciste este pecado en secreto. Ahora dice: pero yo haré esto delante de Israel y a pleno sol. Tú vas a pagar a pleno sol. ¿Y sabe qué sucede? David, Amnón, que era medio hermano de Absalón, viola a la hermana de Absalón, Tamar, la única hija de David. Y Absalón, en venganza, mata a su hermano Amnón. Y Absalón se rebela contra su padre, y Joás mata a Absalón cuando se enreda su cabellera que huía.
Pero antes de eso, Absalón viola a 10 mujeres o a 10 doncellas que tenía en el palacio David. Y después de que muere David, entonces Salomón mata a su otro hermano. 4 veces pagó. 4 veces. Porque es que cuando usted viola la ley de Dios y cuando usted comete un pecado o viola la ley de Dios, eso es un crimen. Eso es un crimen. Decir mentiras es un crimen. Y la gente piensa que no. Porque es que hay un mandamiento que dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y decir algo que no es, eso es un crimen. Ahora, ¿qué más David que se metió con la esposa de otro? Aparte de eso, intelectualmente mandó matar a su esposo. Pagó 4 veces, porque es que él mismo dijo 4 veces, y esas 4 veces fueron anotadas en el cielo. ¿Saben? Pero aquí viene la aplicación buena para nosotros. Cuando David lo hace reaccionar Natán, no sé si en ese momento o en otro momento, él apela a la palabra de Dios y el Salmo 51 que acabamos de leer hasta el versículo 13, apela a lo que él dice. Señor, y empieza él a arrepentirse. Pero para poder haber un perdón real, debe haber confesión y arrepentimiento. ¿Qué debe haber? Confesión y arrepentimiento. Reparación. Hay que hacer una reparación. Hay que hacerlo, hermanos. Y el no volverlo a hacer. Son 3 cosas que usted tiene que tener en su vida. Si pecamos, debemos nosotros de qué, hermanos? De arrepentirnos y confesar el pecado. Reparar a la víctima. En algunos casos, reparar la víctima. Y no volverlo a hacer. Entonces el cielo perdona. Porque es que el perdón es tanto en la tierra como en el cielo. Eso es un ángulo de 90 grados, ¿saben? Pero es que tenemos la idea del perdón como usted pecó, entonces estamos con decía un pastor amigo, pues un pastor amigo, él decía, tenemos la teología del que peca, reza y empata, decía él. Pero la teología es peca, reza y paga. Porque es que nadie va a ser absuelto de su pecado si usted no lo confiesa, no se arrepiente de él, no repara y no volverlo a hacer. Mis amados, acompáñenme con sus Biblias allí a San Juan capítulo 8. Y es que aquí hay algo que me gustaría tocar. San Juan, el capítulo 8. Y el versículo 1 dice, a ver, Juan 8, ¿ya? Y el versículo 1 dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Algo que le gustaba hacer al Señor Jesús era descansar. Volvía en las mañanas y se iba al templo a enseñar la palabra de Dios. O sea, Jesús no estaba ocioso. Jesús siempre aprovechaba el tiempo. Si no estaba orando, estaba enseñando. O estaba ayudando a alguien, pero es que él no estaba ocioso, él estaba pendiente de todo. Y debemos aprender del maestro de maestros. ¿Saben? ¿Por qué traigo esto a colación? Dice, entonces los escribas y los fariseos, cuando estaba enseñando, le cayeron los escribas y los fariseos. Y le trajeron a una muchacha, a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de él le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mire, ¿saben?
En la época de Jesús, en la época de los fariseos, esta mujer, según el Talmud farisaico, decía que esta mujer debía ser apedreada. Quiere decir que era una desposada. ¿Qué era una desposada? Era una novia que estaba para casarse y que de pronto entró en fornicación, supuestamente, y pecó. Porque ¿sabe qué decía el Talmud? Que las supuestas muchachas eran apedreadas, pero las casadas que cometían adulterio eran estranguladas. Esa era la ley. Una mujer casada que cometía adulterio era estrangulada, pero una desposada, una novia, era apedreada. Y el Señor simplemente, ustedes conocen la historia, se puso a escribir con su dedo en el piso, en la arena. No pronunció palabra en ese momento. Pero ¿saben una cosa? Cuando la pronunció, dice el deseado de toda la gente, es que la muchacha simplemente esperaba el arrume de ¿qué? De piedra. Ya estaba para morir, porque es que con lo que el Señor dice, aunque Él pone una condición, la ley decía que esa mujer debía ser ¿qué? Muerta automáticamente allí. Pero en el versículo 7 dice el Señor, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. O sea, en ese momento, dice el deseado de toda la gente, es que estaba esperando simplemente la muchacha esperar la muerte allí, irremisiblemente la muerte. Pero es que el Señor colocó una condición: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sabe? David fue un hombre que se apresuró, según la parábola que le estaba diciendo Natán, se apresuró a juzgar y dijo: este hombre debe pagar 4 tantos y es digno de muerte. ¿Saben? Murieron 4 hijos. El que tenía Betsabé en el vientre, al 7º día muere. De él estar orando, muere. Abnón muere. Absalón muere. Y el hermano de Salomón muere. 4 hijos. Y a pleno sol le hizo eso. Eso fue por la muerte de quién. Pagó 4 veces por la muerte de quién. De Urías el Eteo. Pero también pagó más de 4 veces el adulterio. Y es que vio cómo le violaron a su hija, su propio hijo, y cómo le violentaron sus 10 doncellas que él tenía. Pagó. Pecado se paga. El pecado no es simplemente que yo me arrodille, Señor, perdóneme y ya pasó. No, eso vienen consecuencias. Dios perdona, pero el pecado trae consecuencias. Mis amados, ¿saben? Dios siempre ha querido educarnos. Y el que quiere ir al cielo tiene que ir a paz y salvo, tiene que pagar todo lo que tenga que ver aquí en esta tierra, lo va a pagar primero. Nadie va a ir endeudado al cielo, nadie. Todo se paga aquí. Porque es que en el cielo tiene que decir estás a paz y salvo, porque es que hay un libro de memoria donde dice perdonado, o donde dirá también no perdonado. Así es que debemos de ponernos a cuentas con el Señor. ¿Saben? Vayan tantico a Hebreos y verá que Dios reprende y castiga. Eso estuvo en una lección, no sé si ustedes lo vieron. Y en Hebreos, capítulo 12, allí de Hebreos, el Señor dice algo interesante allí. Hebreos, el capítulo 12. Y los versículos 6 en adelante dice: porque el Señor al que ama, ¿qué le hace, hermanos? Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe, ¿por qué? Por hijo. O sea, Dios tiene que castigar. Porque usted se equivoca, hay que castigar. Y azota al que recibe como qué, hermano, por hijo. Ahora, versículo 7.
Si soportáis la disciplina, ¿sí qué, hermanos? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mira lo que está diciendo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, usted tiene que mirar que si tienen hijos, usted tiene que disciplinar. Yo recibí disciplina de mi padre. Él ya está muerto, pero yo recibí disciplina de él. Cuando tuve que recibirla, la recibí. Hoy soy lo que soy porque ese hombre me disciplinó. Pero en el contexto bíblico, los que entramos en el plan de la salvación, cada vez que nos equivocamos, Dios tiene que disciplinar a ese hijo o a esa hija. Ojo al versículo 8. El versículo 8 es bastante de pensar. Pero si os deja sin disciplina, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, en otras palabras, si usted no está siendo disciplinado, por ejemplo, coloco ejemplos, si usted lo pasa en su celular viendo pornografía y usted no ve que Jesús no le hace nada, si usted ve que sus hijos están haciendo algo malo y usted tampoco lo disciplina, pero la iglesia tampoco dice nada y usted tampoco menos lo hace, hermano, téngase en cuenta por una razón. Está metido usted en un grave problema porque usted está perdiendo la vida eterna. Porque el Señor al que considera hijo lo disciplina. Pero si usted no está siendo disciplinado, póngase a pensar. Porque entonces no es parte del plan de la salvación. Tenga cuidado. O sea, analice su vida, autoanalícese. El termómetro que mide su vida es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le está diciendo, levántate a orar, tienes que leer la palabra de Dios. Ayuda a sus hijos a que sean hijos e hijas para el cielo, nietos y nietas para el cielo, o bisnietos, como sean. Ustedes tienen que tener el deber de conducir a esta familia por el camino recto que conduce hacia la vida eterna. Pero si ustedes están desapercibidos porque ustedes también no saben, y usted ha hecho pilatunas, por así decirlo, espiritualmente hablando, y no ha sido corregido, hermano, tenga el pensar bien, porque entonces usted no está incluido dentro del plan de la salvación. Tengo que decírselo con pena. Es que es la Biblia la que me está diciendo, os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos sino bastardos. O sea, no están dentro del plan. Dios al que es hijo lo corrige. Apocalipsis mismo lo dice. Yo reprendo y castigo al hijo que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Mis amados, Dios no va a llevar a nadie a la vida eterna, incluyendo el plan de la salvación en Cristo Jesús, simplemente porque tú vienes a este lugar cada 7 días. No, Señor. Dios te va a llevar al cielo y le otorgará la salvación Cristo Jesús porque usted tiene una experiencia todos los días, 24 horas al día, con el Salvador del mundo que es Cristo Jesús nuestro Señor. Si eso no ocurre en su vida, hermano, tenga cuidado. Hermana, tenga mucho cuidado. Pregúntese usted, preguntémonos, ¿qué estoy haciendo para que mi vida sea mejor? Cuando David, y le llegó Natán en ese momento, él no se daba cuenta de su pecado, porque es más, apresuradamente habló. Si ustedes miran en Mateo, el capítulo 7 y los primeros versículos, dice, así como usted juzga, así van a ser juzgados. ¿Qué le pasó a David? Lo mismo. Usted en Mateo 7 encuentra que David se apresuró a decir un juicio, y con ese mismo juicio que fue juzgado. Y con la vara que medís, será que medido, mis hermanos. Pregúntense ustedes qué están haciendo, qué hacen ustedes durante el transcurso de la semana. Pregúntense usted cuántas veces lee la Biblia en el transcurso de la semana. ¿Cuánto tiempo de calidad le dedica usted a Dios? A través del estudio de la palabra de Dios y a través de la oración. David no debía estar allí. ¿Saben ustedes? A mí me llena de gozo algo. Voy a mostrarles algo que me llena de gozo.
¿Saben que David tenía 50 años? David murió a los 70. David murió a los 70 años. Y a los 50 decidió jubilarse el Señor. No quiso ir a la guerra. Pero si ustedes se dan de cuenta, él aprendió la lección. La aprendió, hermanos. Él la aprendió muy bien. Vayamos a 2 de Samuel. La aprendió bien. En 2 de Samuel, creo que el capítulo es el capítulo 21. 2 de Samuel, el capítulo 21. Y el versículo 15 narra algo interesante. Versículo 15. Dice, y volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. Y David estaba cansado. A los 50 años se quedó en la terraza mirando lo que no tenía que mirar. Pero cuando Natán le hizo ver el pecado y él se arrepintió y recibió su castigo, le faltaban 2 años para morir. A los 68 años salió otra vez. Imagínense un David así. Voy a ponerle un David moderno. Un David con artritis. Un David de pronto con diabetes. Un David cansado ya por la vejez. El hombre se va, se pone otra vez el yelmo, la coraza, se ajusta bien, toma su espada y se va con los siervos a pelear. Después de 18 años aprendió la lección. Después de los 50 aprendió la lección. Yo les pregunto a ustedes hoy, hermanos, ¿cuántos de ustedes, y que ya se estaba dando este mismo tema en otro lugar, y yo le decía a unas hermanas que se sonrieron, ¿cuántos de ustedes todavía ven televisión y novelas turcas? Porque ya no hay novelas colombianas sino turcas. Porque es que fui a la casa de una hermana y cuando me fue a recibir se le olvidó apagar el televisor y alcancé a ver que estaba viendo la novela turca muy bien sentada en un sofá. A esos hombres y mujeres que le dedican 2 y 3 horas al celular o a programas sensacionalistas. Y Satanás feliz porque están en la comodidad y en la ociosidad donde la mente se obnula, se obceca, pierde la razón, y entonces ahí es donde vienen los problemas del adulterio, la fornicación, las malas palabras, el mal carácter, y entonces creemos que Dios nos va a salvar así. No, mis amados, no. Dios nos va a salvar a nosotros si yo no me reservo nada para Él, porque Dios es un Dios tan grande, pero también ambicioso en el buen sentido de la palabra, porque Dios quiere todo o nada de usted y de mí. Quiere todo. Dios no quiere que usted se reserve nada. Usted se reserva algo y perdió. Usted tiene que entregarse a Dios completamente, como dijo el apóstol Pablo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible para el Señor Dios Todopoderoso que mora en esta hora en el cielo. ¿Ustedes pensaron que venir aquí ya eso nos salvaba? No, hermanos, no. Dedíquense tiempo, hermanos, a estudiar. Mire, hay gente que ora y las oraciones son como el programa este que sale en televisión, que ustedes, yo ya no tengo televisor, pero yo lo veía anteriormente, que es patrocinado por Azúcar Manuelita. Ese señor ora 30 segundos, porque los otros 30 segundos los utiliza para dar una perlita ahí de él, y eso. Esas son las oraciones, pero el Señor nos enseñó a orar de una manera totalmente diferente. Es más, hizo una oración modelo. Hizo una oración modelo que tiene cuatro facetas, que es la invocación al Padre Nuestro, la demanda, el pan de cada día dánoslo hoy, la justificación en Cristo Jesús. La oración dice, perdónanos a nosotros como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y la santificación es, Señor, líbranos de la tentación de Satanás. Son los 4 puntos de la oración. Pero ustedes en 30 segundos no pueden hacer eso.
Se dice que para poder nosotros estar invocando a Dios, demandando a Dios, justificándonos con Dios y entrando en santificación con Él, como mínimo es 1 hora. 1 hora. David perdió eso. Y cuando David lo perdió, entró a ser un criminal. Y tengan cuidado, y les voy a decir algo muy importante. Si ustedes se descuidan y yo me descuido, somos criminales dentro de la iglesia, perdidos por la eternidad. Eso a mí me pone la piel de gallina. Ustedes y yo debemos empezar una vida diferente a partir de hoy. Una vida en Cristo Jesús. Y quiero finalizarles con 2 textos importantes. 2 textos que están en Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan capítulo 3. El capítulo 3. Nosotros estamos viviendo en este mundo un presente todos los días, un presente, un hoy. El mañana lo vive Dios, porque es que Dios sí puede estar en el mañana, ¿ya? Dios tiene la capacidad divina de poder olvidar. Nosotros no tenemos esa capacidad de olvidar. Cuando usted olvida, o usted recuerda lo malo que le han hecho, o lo malo que ha hecho, usted se acuerda de 2 posiciones: con rencor o con paz en su corazón, porque Cristo ya mora contigo. Pero nosotros vivimos un presente vivimos. Cada momento es un presente. ¿Hay un pasado? Sí, hace más de media hora empecé a predicar, pero esa media hora todavía está en el presente nuestro, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Pero mis amados, siempre vivimos un presente. ¿Qué quiero decir con esto? Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice así: todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo, hermanos? Todo aquel que permanece en Él, ¿qué, hermanos? No peca. Interesante, ¿cierto? Pero mire lo que sigue diciendo el resto del versículo: todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Tenga cuidado, Satanás es un artista para desviarnos del plan de la salvación. Él es un artista para quitarnos a nosotros la salvación. Él ya sabe que está perdido, que está derrotado. Él ya sabe que lo único que le queda es que usted no alcance el plan de la salvación ni la vida eterna. Él quiere que usted muera con Él. Es un tipo insistido, es un ser insistido, que aunque Él sabe que no tiene ya oportunidad, le quiere quitar la oportunidad a usted. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que nosotros donde vamos a ir, Él estuvo un día, y Él anhela estar allá, pero ya no puede, porque ya el hombre está condenado. Pero ustedes y yo tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de hacer las cosas para honra y gloria de Él. Amén. Y quiero decirles que no solamente este texto, mire ahora, hay un texto todavía más contundente. ¿Sabe una cosa? El que vive en Cristo Jesús es imposible que peque. ¿Cómo acabé de decir? Todo aquel que vive en Cristo Jesús es imposible que peque. Y la misma Biblia lo registra. ¿Lo quieren ver? Ahí más abajo. Capítulo 3, ahí Primera de Juan, y el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado o no peca, dice algunas Biblias. Porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él. Y mire lo que dice: y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y no puede, hermanos, no puede. Una persona que vive para Cristo Jesús no puede. En un momento David estuvo sin pecar, era el corazón de Dios, semejante, el de David era semejante al de Dios. Pero se descuidó en el estudio de la palabra de Dios y en la oración, y resultó siendo un ocioso, y como resultado un criminal. Ustedes no pueden volver a eso, ni ustedes ni yo. Hemos venido de afuera. Hoy estamos aquí y no podemos perder la oportunidad que Dios nos ha regalado para estar con Él un día en la Canaán celestial. No podemos perder esa oportunidad. Pero si usted es una mujer o un hombre de disciplina, el Espíritu Santo le está midiendo a usted su vida en este instante, y el Espíritu Santo le está diciendo: usted no debe ver esto, usted no tiene que hacer esto, estas palabras no debe usar. Si usted si está sintiendo eso en su cabeza, es porque Dios todavía está contigo y te quiere disciplinar. Pero si usted no escucha la voz de Dios,
¿No la está escuchando, hermano? Arrodíllese. Y arrodíllese, hermana, y dígale a Dios: Señor, por favor, como dijo David en el Salmo 51, no retires de mí tu Santo Espíritu, porque el único que me conduce a mí en esta tierra es el Espíritu Santo. Es el que me dice: levántate y llore. No hables eso. No hagas este negocio porque te va a ir mal. No seas abusivo. No seas mentiroso. No seas esto. Él es el que está constantemente, 24 horas al día, redarguyendo mi vida. Entonces, si yo tengo todavía esa voz que está en mi vida, hombre, demos de honra y gloria a Dios, porque todavía somos parte de un pueblo que va a ir a la Canaán celestial. Pero si usted no siente eso, arrodíllese y clámele a Dios: Señor, no te siento. No siento tu vida, no siento la presencia tuya en mi vida. Ayúdeme. Porque sabe una cosa, uno aleja la presencia de Dios. ¿Con qué, hermanos? Con actitudes y cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. ¿Sabe que cuando usted le dedica mucho tiempo a las cosas de esta vida, usted pierde las ganas de orar y de estudiar? No me lo digan, pero voy a preguntarles: ¿cuántos han sentido que no quieren estudiar ni orar? No me digan nada, pero ¿sabe por cuál? ¿Saben por qué es eso? Porque ustedes no dedican tiempo de calidad a Dios. No dedican tiempo. Pero queremos ser salvos así, y así Dios no va a llevar a nadie. Quiero decirles en esta mañana que mi Dios ama esta iglesia de Maranata, ¿sabe? La ama intensamente. Ama mucho esta iglesia. Y ustedes no pueden perder la oportunidad de ese gran amor que Dios ha hecho en ustedes, en cada uno de nosotros. Aprovechémoslo al máximo. No se reserven nada para el Señor. Nada, mis amados. Y cuando usted no se reserva nada para Dios, Dios empieza a obrar en usted y usted va a ver las bendiciones. Entonces, escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando oren por los enfermos van a sanar. ¿Cómo? No me pregunten, eso es algo milagroso. Cuando ustedes tengan problemas difíciles, aún en medio de la adversidad, la solución está ahí. Conflicto de los siglos. No sé si ustedes me permiten unos minuticos, pero quiero mostrarles algo. Yo tengo un libro aquí que me regalaron hace mucho tiempo, pero de una manera muy especial. Lo he subrayado, que ya lo tengo, ya está masajado. Hasta en una campaña que estábamos haciendo se me mojó. Y saben, encontré algo que ustedes tienen que analizar. Página 522, no se le olvide. Conflicto de los siglos. Miren lo que les voy a decir, referente a lo que estamos hablando. Cuando usted pierde de vista a Cristo Jesús como el Salvador y su santa ley, usted perdió todo. Lo perdió todo. Porque miren lo que está diciendo el conflicto de los siglos. Sin la ley los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y la santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. ¿Qué es lo que me lleva a nosotros? ¿Qué es lo que me lleva a mí a realmente a reconocer que soy un pecador y que necesito de Dios? A Cristo Jesús y su santa ley. Yo miro a Jesús en su sacrificio y ese me lleva a mirar que soy un pecador, que he transgredido la ley, que soy un criminal delante de Dios. Y entonces, cuando yo miro la ley, yo puedo mirar con mucha claridad las cosas que me están pasando a mí personalmente. La salvación es individual. Aquí Dios no va a salvar por la iglesia, no. Usted y Dios no más. La iglesia es parte de la comunidad que tenemos. Ya, de estar los unos con los otros, ahí, abrigaditos en el plan de Dios. Sin la ley los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y la santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. Ahora, mira lo que sigue diciendo. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. ¡Qué tremendo esto, hermanos! Cuando usted pierde de vista a Jesús y pierde de vista, usted no le da ganas de arrepentirse. Y si usted no tiene ganas de arrepentimiento, mucho menos de leer la Biblia y de orar. ¡Qué síntoma mortal, hermanos! Mortal es eso. ¿Saben? Sigue diciendo. Como no ven su condición perdida, como violadores de la ley de Dios,
No se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. O sea, les vale la sangre de Cristo, no les nada. O sea, queda sin valor el sacrificio de Jesús, en otras palabras. Aceptan la esperanza de la salvación, la aceptan, sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan, mire lo que termina diciendo el texto, así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Qué tremendo texto, mis amados. Por eso es que el Señor allí a David le dice una frase que me llamó la atención. Segunda de Samuel, vayan allí, capítulo 12. Y hermano, y ahí es donde yo ya cierro el tema, donde dice el Señor algo, le dice a David, le dice algo interesante. Y entonces, en el capítulo 12 de segunda de Samuel, y el versículo 14 dice, dice el Señor, pero en cuanto a este asunto, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que es nacido ciertamente morirá, ¿no? Le dice ahí, ¿no? Le dice, ya, morirá. Pero a David le dice algo que me llama más arriba. Si ustedes leen, voy a dejarlo para que lo lean, voy a dejarlo para que lo busquen. Yo aquí ya lo encontré, pero leanlo porque quiero que ustedes lo lean. El Señor le dice, ¿sabe una cosa, David? Por tu pecado que hiciste, en este momento no morirás, le dice a él. Ahí está el texto, lo voy a dejar para que lo escudriñen. Él le dice, no morirás. ¿Y sabe qué le estaba diciendo? David, por su pecado no morirás eternamente, le estaba diciendo. No morirás eternamente. Porque cuando el Señor en el Salmo 51, Él le dice, allí dice, Señor, borra mis rebeliones, lávame y lávame más de mi pecado. O sea, Él se arrepiente, es algo sincero, mis amados. Eso es lo que debe tener el pueblo de Dios ahora. Hoy nosotros es lo mismo. Esta historia tiene que servirme a mí y a ustedes para nosotros realmente ser hijos e hijas del cielo. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Quiero que se pongan de pie, por favor. Y vamos a cantar el himno